Sara, pues hablemos ahora sí más del tema de estudiarlo, digamos, de dedicarse a esto, más allá, digamos, de esto de las salidas laborales. ¿Qué nos puedes contar sobre esto que decías, ¿no? Estudiarlo no solo es para las élites. Mencionábamos aquí, por ejemplo, el señor productor que estudió historia con la beca de la Ibero. Yo estudié gracias a un financiamiento del Fonacot, que fue como yo pude estudiar en la Ibero, ¿no? Porque mis papás no podían pagar la colegiatura, entonces lo hicimos a través del Fonacot. Eh, entonces, digamos, hay que romper con esta idea de que es una carrera solo para las élites, pero por otro lado también me gustaría que nos cuentes en la Ibero, qué ofrece la licenciatura, qué te parece a ti que es lo que deberían conocer o saber quienes están considerando estudiar esto y quizá tengan algunas dudas por ahí. Claro, creo que, bueno, como dice nuestro productor, hay una política de becas que vale la pena beneficiarse de ella. Quiero decirles que en mis tiempos no había becas, esas becas no existían, solamente existía el financiamiento educativo. Yo tuve la oportunidad de estudiar gracias a la beca de mi papá y yo sé que hay mucha gente que no puede hacerlo, pero tenemos esa política de becas que vale muchísimo la pena explotar. Eh, no hay, vamos a decir, no, cualquier becario puede participar y tiene que participar de toda la vida universitaria, de beneficiarse de las instalaciones, del contacto con sus compañeros. Es decir, ahora yo veo una universidad, y lo digo con gusto, mucho más plural, mucho más diversa, mucho más incluyente. Eso me encanta. Eh, por otro lado, bueno, ¿qué es lo que ofrecemos en el programa de Historia del Arte del Departamento de Arte de la Ibero? Muchas cosas muy maravillosas. Yo creo que tenemos un claustro de profesores, tanto de tiempo completo como profesores de asignatura, con experiencias, vuelvo a lo mismo, muy diversas, que tenemos formaciones muy diversas, que tenemos experiencias laborales muy diversas, y eso también enriquece mucho a los estudiantes. Y sobre todo, creo que todos tenemos un compromiso que se va al 200 plus. O sea, no, yo creo que nadie da clases nada más porque ay, clases. No, 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 todos creo que tenemos una vocación muy, muy Ujú. probada a ese respecto y tenemos mucho compromiso con lo que implica la docencia, la actualización, etcétera, etcétera. Pero sobre todo también somos una carrera pequeña, vamos a decir, respecto de otras carreras como comunicación o como derecho, pero y siempre lo digo, dentro de las carreras chiquitas de la División de Humanidades y Comunicación somos de las grandes. Eso nos permite varias cosas. Uno, conocer pormenorizadamente a cada uno de nuestros estudiantes, hacer un seguimiento muy puntual, vamos a decir, el sentido de comunidad es muy grande. No eres un número, no eres como estudiante el 150 de un auditorio 300 que nunca puede Sí. plantear una pregunta ni conocer a sus profesores. No, para nada. O sea, digamos que el ámbito es bastante familiar en ese sentido y que todo el mundo tiene las mismas oportunidades de tutorías, de que se respondan sus preguntas, de recibir apoyo para la investigación, etcétera, etcétera. Creo que en este departamento y por esta misma razón hacemos cosas o planteamos proyectos en donde tenemos esa facilidad de interacción y donde podemos integrar prácticamente desde los primeros semestres para que vayan adquiriendo experiencia a nuestros alumnos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en hacer exposiciones, estoy pensando en alumnas que, como Carito, saludos Carito, si me estás viendo, que estuvo siempre interesada, por ejemplo, en radio, es muy inquieta y entonces ella también, por ejemplo, participó en uno de sus trabajos, y ese fue uno de sus trabajos de investigación, de seminario, hizo la ambientación, vamos a decir, la dirección de arte para un corto, de cine, ¿no? Universitario, pero un corto al final y se vinculó con todos los procesos y tiene ahora un programa en 90.9 ya como conductora y vemos que tenemos esa capacidad de incidencia en diferentes espacios de la universidad y que queremos, por supuesto, visibilizarnos mucho más y visibilizar nuestro trabajo en nuestra comunidad frente a otras carreras, ¿no? Que son quizá más numerosas y echan un montón, pero nosotros también tenemos mucho que decir. ¿Qué otra cosa ofrecemos? Ofrecemos un plan de estudios que se está estrenando, nuevecito, estamos en el segundo semestre de este nuevo plan de estudios y como les comentaba cuando hablaba de la museografía, este plan de estudios es mucho más adecuado, yo creo, Ujú. a las realidades, a las demandas del medio profesional. Implica, por ejemplo, conocimientos sobre
administración y finanzas de las artes, para aquellos que nos tacharon de capitalistas. Señores, tenemos que vivir y tenemos que apropiarnos de los medios de producción. No, tenemos que saber cobrar. O sea, todos tenemos derecho a saber cobrar y todos tenemos derecho a cobrar por lo que hacemos porque lo hacemos bien, cuando lo hacemos bien. Tenemos ahora entonces este enfoque con una materia de administración y finanzas de las artes. Tenemos una materia de montaje de exposiciones y manejo de colecciones, que también es algo súper importante porque muchos eventualmente terminarán trabajando por ahí. Tenemos una materia cifrada en difusión, esto que te decía, a mí me parece vital el trabajo de la difusión en estas materias, justamente porque es en donde podemos tener injerencia social. Tenemos una materia, que en este caso es la de arte novohispano, que es la materia de inmersión social, ¿no? La universidad ahora nos pide que todos los planes de estudio tengan una materia de inmersión social, y ahí es también en donde vamos a acabar con estas cuestiones del elitismo, ¿no? Del artista o del historiador del arte como elitista, ¿no? Porque tenemos que buscar las vías de entender históricamente nuestro proceso como país, y tenemos que entender en dónde estamos como individuos también, pero tenemos que entender que le tenemos que dar algo a esta sociedad, porque no es nada más recibir, recibir y cobrar, ciertamente no. Tenemos que participar, por ejemplo, con grupos, con comunidades que quizá nuestro saber, lo voy a decir tal cual, lo puede ayudar a esa comunidad a posicionarse políticamente, a empoderarse políticamente, ¿no? Por ejemplo, en diciembre pasado tuvimos oportunidad, Sicaru, que la mencionabas, Alberto Soto, el director del departamento, y yo, de estar en un taller de una semana, un taller que dimos en el Bronx, en Nueva York, y que lo hicimos gracias al Instituto de México en Nueva York. Fue una experiencia que yo nunca había tenido, una experiencia de mucha transformación personal para mí. Y lo que fuimos a hacer fue justamente eso, ¿no? Decirle a la gente mexicana que ya tiene años, unos tienen muchos años, otros pocos años, pero que se sienten de alguna forma relegados en Estados Unidos y que tienen trabajo, pero están pugnando por obtener su nacionalidad y por poder trabajar libremente en ese país, encontrarse con una dimensión de expresión personal propia, y encontrarse además con que lo que nosotros les proponíamos de alguna forma los ayudaba a restañar sus propios recuerdos, ¿no? A hacer un trabajo, digamos, más profundo como personas y a darse cuenta de que pues, no todo está negado ni perdido y que ellos tienen el control de su propia vida. Parece que estoy saltando hacia otras cuestiones, pero yo creo que en dos, por lo menos, sí lo logramos porque nos lo dijeron, ¿no? Es incidencia social. Bueno, ¿qué otra cosa ofrecemos en el plan de estudios? Además de estas materias que ya están mucho más enclavadas o mejor enclavadas en la realidad actual, tenemos una gama de optatividad, es decir, existen materias optativas que son estrictamente profesionalizantes, ¿no? Tratamos de que sean profesionalizantes porque justamente a lo mejor en el plan de estudios no está contemplada todas las ramas en las que podemos trabajar o todas las dudas que pueden surgir eventualmente en torno a una de estas ramas dentro de nuestro propio saber o ejercicio. Y, por ejemplo, ahora estamos impartiendo una materia en torno a conservación de colecciones, conservación preventiva. Nosotros no Órale. hacemos restauración, para nada Ujú, hacemos ujú. restauración, ¿no? Como tú sabes, nosotros no podemos tocar una pieza No, y no, le no. voy a y tantito, no, 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 porque implica un cuidado, ¿no? Implica conocimiento que lo tienen los restauradores, pero nosotros sí tenemos que ser sensibles o conscientes de cuándo necesitamos como equipo de trabajo llamar a un restaurador, a un equipo de restauradores para desarrollar un proyecto, para estabilizar una pieza, para saberla exhibir, para saberla mover, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, Sí, eso pero nos... también, perdón que te interrumpa, pero creo que mencionabas conservación preventiva y creo que la conservación preventiva es más allá de nada más intervenir la obra, ¿no? O sea, es una serie de cosas que incluyen desde cómo la montas, por qué la estás montando, todo lo que puedas considerar del ambiente en el que se está montando una pieza. La conservación preventiva también es muy importante cuando hablamos de patrimonio arquitectónico, ¿no? Es decir, no solo es que arregles la piedrita que se cayó, ¿no? Es toda una serie de medidas que tienes que considerar.